Pueden abrir sus Biblias en la segunda o en el segundo libro de Samuel. Allí es donde estamos estudiando. El segundo libro de Samuel. Voy a hacer un ejercicio que hace... ¿Dónde se me fue el Pablo? Ahí está. Pablo dice siempre que ustedes son el mejor culto, ¿sí? No sé, yo quiero comprobarlo hoy. Porque los de la mañana lo hicieron excelente. Así que quiero ver si ustedes lo superan. ¿Cuántos recuerdan qué hablamos la semana pasada? Oh, ¿nadie? Dale, ¿tú solamente? ¿Nadie más? Hoy en el otro culto por lo menos habían dos. Ah, ya, ahí está. A ver, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿No se acuerda? Le dio. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahí hay varias cosas que dijo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo central que vimos la semana? ¿Qué hizo David? Ya, sí. Ya. Sí, pero eso lo veníamos viendo de antes. ¿Qué es lo que hizo David? Ya. Ahora, eso es importante porque en realidad no lo hizo David. Los ancianos de las tribus vinieron ante David y lo ungieron como rey, ¿sí? Pero después de eso, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué hizo David? ¿No estudiaron su cartilla? Gustavo levantó primero la mano. Eso. Tomó Jerusalén, lo que hoy conocemos como Jerusalén. Pero en ese momento era conocido como... No. David utilizó por primera vez en la Biblia esa expresión. ¿Cómo se conocía la? No. Eso, muy bien. La fortaleza de los jebuseos. Esto parecía ahora. La fortaleza de los jebuseos. ¿Sí? Hablamos de la fortaleza de los jebuseos, que era una ciudad muy antigua, ¿no es cierto? Ya nos remontamos hasta el Génesis para encontrarla allí. Y, ¿no es cierto?, vamos a seguirla viendo por mucho tiempo más. Pero fíjense, David constituye, ¿no es cierto?, o ahí afianza su reino, ¿sí? Ahí él forma o constituye la ciudad capital, la ciudad de David, la que después nosotros conocemos como Jerusalén. Recuerden que hablamos la semana pasada de Sión como un concepto, más que como un lugar físico. Si bien ellos hablan, ¿no es cierto?, y el mismo David en algunos de sus salmos dice que sube al monte de Sión, ¿sí?, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, el lugar donde está el templo, pero eso es más que un lugar geográfico, es un concepto, ¿sí? Lo explicamos la semana pasada. Pero fíjense que es interesante, y yo lo dije en la mañana y no se los dije a ustedes la semana pasada, a ninguno de los dos cultos los dije, por eso lo estoy diciendo ahora, que las tribus del norte vienen y ungen a David, ¿sí? Lo ungen como rey. ¿Cuál era la costumbre de los reyes? No sé si hace poco tiempo hubo un cambio de rey. Murió la reina en Inglaterra y ascendió. Lo coronaron como rey, ¿no es cierto? Hicieron toda una ceremonia donde lo coronaron como rey. ¿No te extraña pensar que a David nunca lo coronaron como rey? ¿Hay algún pasaje en la Biblia que diga que a David lo coronaron como rey, lo pusieron una corona? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, después, en el futuro, vamos a ver
que va a llegar un descendiente de David que sí va a tener una corona en su cabeza. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ya, sí. ¿Pero por qué? Porque hablando de la corona específica. ¿Por qué a David no lo coronaron como rey? ¿Ah? ¿Quién merece tener la corona sobre su cabeza? Dios. Dios, el Señor, después el descendiente de David que va a venir a reinar, Él sí va a tener la corona sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El único que merece la corona y el único que es rey sobre todo el mundo, sobre la nación, el soberano absoluto, ¿quién es? Dios. Él tiene la corona. David fue ungido. Le pusieron aceitito sobre su cabeza. Y eso implicaba, ¿no es cierto?, que estaba la presencia de Dios sobre él. Sí, que Dios estaba con él, pero que él no era el soberano absoluto. Interesante, ¿no? Ahí se los dejo para que lo sigan estudiando después. ¿Sí? Pero ahora vamos a lo que venimos. Capítulo 6. Capítulo 6 de Segunda de Samuel. Este libro comienza, o esta parte de la escritura, del libro es bien interesante porque está dentro de una seguidilla de capítulos. Y miren qué interesante lo que les voy a decir, ¿sí? Esta seguidilla de capítulos es capítulo 5, 6 y 7. Fíjense qué interesante. ¿Lo habían descubierto ustedes o no? ¿Lo habrían pensado así? ¿Sí? Capítulo 5, 6 y 7. Esa es la seguidilla. ¿Por qué? En el capítulo 5, David establece la ciudad capital política. ¿Sí? Esa es la capital del reino. En el capítulo 6, David va a establecer la capital religiosa. ¿Sí? Que es Jerusalén, la misma ciudad. En el capítulo 7, él va a presentar al Rey de Reyes, a quien va a gobernar eternamente y para siempre, que no es David, ni un descendiente de David. ¿Recuerdan? Lo vimos al principio del estudio. Pero fíjense qué interesante, ¿cierto? Todo tiene un hilo conductor. Y en este capítulo yo quiero comenzar pensando, o que pensemos en una pregunta inicial. Y esta pregunta es, ahí está, casi alcanza, ¿sí? ¿Qué pasa cuando queremos la bendición de Dios, pero no seguimos la manera de Dios? Entre paréntesis, ¿estamos poniendo el power en el... ¿No estamos publicando, no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bien. Entonces, si quieren, el power está publicado, ¿dónde? Ah, muy bien. En la tarde ya lo publican para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Si no alcanzaron a escribir algo. ¿Ya? Pero fíjense, ¿qué pasa cuando queremos la bendición de Dios, pero no seguimos la manera de Dios? El cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Este capítulo nos va a relatar eso. Es que muchas personas que tienen muchos deseos de servir al Señor y de hacer cosas para Dios y quieren someterse o servir a Dios fervientemente, pero muchas veces no hacen las cosas como Dios quiere que las hagan. Y en el capítulo 6 vamos a ver cómo David quiere llevar el arca a Jerusalén. Pero ese viaje o ese deseo se transforma en un conflicto, en una terrible tragedia. Lo que inicialmente era una celebración termina en un duelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, antes de entrar al estudio lleno del capítulo,
tenemos que entender qué significaba para ellos el arca. ¿Por qué David quiere mover el arca a Jerusalén? ¿Por qué era tan importante para ellos? ¿Qué significaba esto? Fíjense, vamos a ver que el arca para ellos significaba tres cosas muy importantes. Primero, el arca mostraba o significaba que ahí estaba la presencia de Dios. Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés para que construyera el tabernáculo, ahí al final del libro de Génesis, una de las secciones del tabernáculo se llamaba el lugar santísimo, y ahí estaba el arca como mueble principal, como único mueble en realidad en el lugar santísimo. Y ese era el lugar donde todo judío pensaba, creía con absoluta certeza que ahí estaba la presencia de Dios. E inicialmente, cuando ellos salieron de Egipto, se hizo visible la presencia de Dios para ellos, ahí en el tabernáculo. ¿De qué forma? ¿Alguien recuerda? ¿De qué forma ellos vieron con sus propios ojos la presencia de Dios en el arca? La columna de fuego, ¿sí? La columna de fuego, una columna de fuego que estaba sobre el tabernáculo, marcaba la presencia de Dios. Columna de fuego en la noche y en el día una nube, una columna de nube. Y de hecho, ¿no es cierto? Tú vas a ver esa nube cómo juega un papel importante y trascendente para que ellos puedan ver la presencia de Dios. Ezequiel, más adelante, muchos años más adelante, cuando él quiere mostrar el pecado de la nación de Israel y cómo ellos se volvieron a la idolatría absoluta, dice que esa nube que estaba sobre el templo salió del templo y se fue afuera de la ciudad. ¿Y qué estaba implicando eso? Que la presencia de Dios se retiró. Pero era muy importante para ellos, marcaba la presencia de Dios. Pero también el arca era el lugar donde Dios gobernaba al pueblo, el trono de Dios. Ahí estaba la autoridad máxima, Dios mismo, quien ejercía su autoridad, quien daba instrucción. Recuerda que cada vez que Dios quería hablar con Moisés, lo llamaba al tabernáculo y ahí se comunicaba con él. Pero no solo esto, sino que era la señal del pacto de Dios con la nación. Porque el arca se llama, y tiene un apellido, se llama el arca del pacto. ¿Y qué implicaba? A ellos les daba la seguridad de que ellos eran el pueblo de Dios. Dios muchos años antes había hecho un pacto con un hombre y le había dicho que haré de ti una gran nación. ¿Y esa nación quiénes eran? Israelitas. Entonces, el arca era de mucha y de suma importancia para ellos. Y el que el arca fuera trasladada a Jerusalén implicaba estas tres cosas, ¿no es cierto? Que Jerusalén se constituía en el lugar donde iba a estar la presencia de Dios, el lugar donde Dios iba a gobernar a toda la nación, donde el pacto con la nación se iba a manifestar plenamente. Ellos iban a entender, somos el pueblo de Dios. Y es por eso que era muy importante para ellos. Pero, gracias, me lo recordó. El arca había estado en movimiento constante en todo Israel. ¿Recuerda cuando Dios los sacó de Egipto, ¿no es cierto? Como le dije, les dio las instrucciones para que construyeran el templo. Ellos armaron el templo y cada vez que ellos tenían que moverse por 40 años en el desierto, ellos armaban, desarmaban, montaban y desmontaban ese tabernáculo. Hasta que Dios los llevó a la tierra prometida. Con Josué entraron a la tierra prometida y con ellos, por supuesto, llevaron el tabernáculo.
Inicialmente el tabernáculo tomó posesión en un lugar. Cuando nosotros entramos al primer libro de Samuel, vamos a ver que el arca se encuentra en un lugar llamado Silo. Se me quedó el puntero allá arriba, perdón. No. Ahí, ¿no es cierto? En el norte, casi llegando al río Jordán, ¿lo ven? ¿Sí? Ahí, el arca, usted va a ver el primer libro de Samuel, el arca estaba ahí. ¿Por qué decimos esto? Si usted empieza a leer el libro de 1 Samuel, le recomiendo que lo lea también. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el año pasado cuando hicimos el estudio del primer libro? Hartos, ¿no es cierto? No les voy a preguntar nada para no avergonzarlos, no se preocupen, ¿ya? Pero si quieren recordar, los estudios están ahí en YouTube. Pueden verlo de nuevo si quieren recordar algunas cosas, ¿sí? Pero si usted va a los primeros capítulos del libro, va a encontrar que la nación estaba siendo dirigida y gobernada por, aún todavía en ese instante, los jueces. ¿Cuál fue el último de los jueces? Samuel, ¿cierto? Y ahí en los primeros los primeros capítulos del primer libro de Samuel, el juez era Samuel. Dice, ¿no es cierto?, que los filisteos se reunieron en el valle de Afec, ahí arribita donde tiene el número 1, ¿sí? Se reunieron para hacer guerra contra la nación de Israel. Una gran multitud de filisteos. Los judíos vinieron, ¿no es cierto?, y acamparon en Ebenezer. Y allí estuvieron listos para la batalla. Cuando los judíos vieron a los filisteos, miles de soldados temblaron, ¿no es cierto? Y dijeron aquí, chao. Entonces habían dos pajaritos, dos niños, dos muchachitos, no sé si eran muchachitos, ¿no es cierto? Hijos del sacerdote Elí. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban ellos? ¿Cómo? Por acá escuché. Ofni y Finés. Muy bien, excelente. Ofni y Finés. A ellos se les ocurrió una maravillosa idea. ¿Cuál fue la idea que se les ocurrió? Vamos a Silo y traemos el arca. Y la traemos al campo de batalla. Seguro que vamos a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, porque ellos estaban llegando con el arca a la presencia de Dios al campo de batalla. Y nuestro Dios los va a hacer, pero añicos. ¿Sí? Ellos estaban viendo el arca como simplemente un amuleto, algo que los iba a ayudar en la batalla. ¿Pero qué pasó? Llevaron un simple mueble. Mira, eres la mejor. Después de mi esposa, por supuesto. ¿Sí? Ahí está, ¿no es cierto? Ellos estaban aquí acampados, listos para la batalla. Quisieron llevar el arca y finalmente, ¿qué pasó? Llevaron un simple mueble nomás, ¿no es cierto? Una caja. ¿Por qué? Porque ahí no estaba la presencia de Dios, y menos con Ofni y Finés. ¿Sí? Si usted conoce la historia de ellos, no vamos a decir ya, no vamos a decir nada, no vamos a hablar más de ellos, ¿ya? Pero fíjense, ¿qué pasó finalmente? Perdieron. ¿Y qué fue lo peor que pasó? Los filisteos capturaron el arca. Cuando el papá, el sumo sacerdote de estos dos pequeñuelos, se enteró, ¿qué le pasó? Como haría Condorito, ¿cierto? Se fue de espalda y murió también. ¿Por qué? Porque eso significaba que la presencia de Dios ya no estaba más con ellos y estaba con los enemigos. ¿Y qué hicieron los filisteos? Tomaron el arca, ¿no es cierto?, y se la llevaron a la ciudad de Crón. Y allí la pusieron en el templo de su dios, Dagón. Usted ayúdeme, por favor, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? El Dagón se cayó. No se cayó, Dios lo botó. ¿Sí? ¿Y qué más le hizo Dios? ¿Ah? No, pero ¿qué más le hizo Dios a Dagón? ¿Ah? Cayó, ¿no es cierto?, sobre su
guatita, diríamos nosotros. Le cortó la cabeza y las manos. Y cuando llegaron los filisteos a su templo, ataque, ¿no es cierto? Entonces dijeron, no, tenemos que sacar esta cosa de acá. Y como son tan buena onda, y ellos pensaron que había una maldición ahí, la agarraron y de Cron la llevaron a Gat. ¿No es cierto? Casi se me perdió aquí en el mapa. Perdonen, no sé por qué se me cortó el mapa ahí. Y la llevaron allí. Y ahí en Gat, ¿qué pasó? Ahora sí, los tumores. Y los de Gat se dijeron, oye, sáquenos esta cuestión de acá porque está trayendo puros problemas. La llevaron, como, eran buena onda porque eran todos filisteos, pero se iban pasando ¿sí? La llevaron nuevamente a Ecrón. Perdón, era de Asdod, a Gat y a Ecrón. ¿Y en Ecrón qué pasó? Ratones, plagas de ratones. ¿Sí? Todo mal. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No podemos estar con esta cosa acá. Se las vamos a devolver. Ahora, anoten esto, por favor, pínchenlo por ahí, porque esto es importante. ¿Qué hicieron los filisteos para devolver el arca? Ya, pero no quiero murmullo, quiero alguien fuerte y valiente que me lo diga así fuerte, claro. ¿Lo mandaron cómo? Con unos bueyes, ¿sí? Hicieron un carro nuevo. Armaron un carro especialmente para montar el arca, ¿no es cierto? Y le pusieron unos bueyes, unas vacas especiales que tenían, qué sé yo. Y también con ellos le pusieron unas ofrendas, unos regalos, unos ratones y unos tumores de oro, ¿no era ya? Sí. Y dijeron, la vamos a llevar hasta cierto lugar y que los bueyes se vayan solitos a ver qué pasa. Y los bueyes llegaron ¿hasta dónde? Hasta Bet-Semen. Hasta ahí llegaron, ¿sí? Que ya era territorio de la tribu de Judá. ¿Qué hicieron los de Judá? O sea, ¿qué hicieron los de Bet-Semen? La abrieron y miraron adentro y se encendió la ira de Dios contra ellos y murieron, pero miles, dice la Escritura. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No queremos más esta cosa. Y llegaron finalmente hasta Kiriat Jeraim. Les acabo de resumir en 5 minutos capítulo 4, 5, 6 de Primera de Samuel. Pero fíjense, quiero que busquen ahí en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, porque ahí nos entrega un dato muy importante. Y para que usted verifique algunas cosas que yo les digo y ustedes dicen, ¿de dónde sacó esos datos? ¿Ya? Pero simplemente esto, fíjense, capítulo 7, versículo 1. Y vinieron los hombres de Kiriat Jeraim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab, en la colina, y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jeraim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Fíjense, ¿por cuánto tiempo estuvo el arca en Kiriat Jeraim? ¿Cuántos? 20 años. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que Dios ungió a David hasta que David establece Jerusalén como la ciudad capital? ¿Recuerdan? Yo les di ese dato la semana pasada. Yo les doy datos, ustedes piensan que lo estoy chamullando, pero no, es lo que dice la Escritura. ¿Cuánto les dije? 15 a 20 años, probablemente más cerca de 20. Ahí está el dato. ¿Sí? 20 años pasó el arca ahí, hasta que David decidió ir a buscar el arca. Y ahí estamos. Fíjense, volvemos al segundo libro, en el capítulo 6. Versículo 1 dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, ¿sí? 30,000 hombres escogidos, probablemente su ejército, sus soldados. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios. Pero paren. ¿Dónde fue David a buscar el arca?
Según el texto, Bala, ¿sí? Pero aquí tenemos un problema, porque el arca, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? En Kiriat Jeraim. ¿Por qué el arca ahora está en Bala y no en Kiriat Jeraim? ¿Alguien me puede resolver ese conflicto, ese problema? ¿Nadie tiene anotaciones en su Biblia? ¿Nadie tiene un numerito ahí en la palabra Bala? ¿Sí? ¿David? Ajá, porque es la misma ciudad. ¿Sí? Bala y Kiriat Jeraim son la misma ciudad. Son nombres diferentes para una misma ciudad. ¿Sí? Entonces, fíjense, llegó ahí a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, el cual o la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Entonces, David tiene una muy buena intención, un muy buen deseo. ¿Y cuál es ese buen deseo, esa buena intención? Llevar el arca a Jerusalén. Pero fíjense, cambien eso. No siempre buenas intenciones son lo correcto. Y a veces buenas intenciones generan malas obediencias. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué pasa? A ver si se me desconcentran un poquito de la pantalla y síganme en la escritura. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab, que está en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. No me la cambies todavía, déjamela ahí por si no se van a desconcentrar. Ahora voy, tranquila. Si tienen algún problema me la piden personalmente, yo se las mando. Sale barato. ¿Sí? Pero fíjense, él tenía la intención de llevar el arca a Jerusalén. Recuerden, lo dijimos la semana pasada, Jerusalén, ¿dónde estaba? En un monte, ¿no es cierto? Una fortaleza que estaba en un monte. ¿Y qué hicieron? Se les ocurrió una gran idea. ¿Cuál fue esa idea? Armar un carro y subir el arca en un carro. Ahora, mis queridos, ahora sí pónganmela. Pónganme nomás la diapositiva. ¿Qué implica esto? ¿Recuerdan lo que les dije antes yo? ¿Qué habían hecho los filisteos? Los filisteos habían hecho exactamente lo mismo. Y ellos estaban repitiendo la misma fórmula de los filisteos. Y ahí está el problema, mis queridos. No siempre las buenas intenciones son lo correcto. ¿Sí? No siempre las buenas intenciones van a ser correctas. Y en este caso vemos cómo David tenía esta buena intención, pero usó el método equivocado. Él usó el método que habían usado los filisteos, el método que utilizó el mundo. Recuerden, mis queridos, lo que Dios quiere es que nosotros lo miremos a Él, que obedezcamos su mandato, su palabra. Después vamos a ver, un poquito más adelante, qué es lo que pasa, por qué David entiende esto. Pero fíjense, ellos estaban siguiendo el mismo método de los filisteos. David montó una gran celebración, música, y van a ver, ¿no es cierto?, instrumentos musicales. Ahí estaría, ¿no es cierto?, el Fabo tocando la batería, el Dionerio tocando el bajo, ¿no es cierto?, atrás del arca, Aralía y Nati cantando. No sé si era, porque eran cantores, no sé si habían cantores. ¿Habían? Sí. No. Pero él montó toda esa fiesta, ¿cierto? Y era una ay, ¿cómo se llama? Uy, se me fue la palabra. Pero ellos estaban yendo hacia Jerusalén con todo esto, ¿no es cierto? Imagínense el ruido, los gritos, todo de alabanza, de querer adorar a Dios, siguiendo el carro.
¿sí? Una caravana, claro, ¿cierto? Y ahí ellos avanzaban adorando a Dios, buscando, pero fíjense, te das cuenta que esto era simple emoción, simple entusiasmo. Nadie se detuvo a pensar qué estaban haciendo. Dijeron, oh, esta es una buena idea, hagámoslo. Dios quiere eso de nosotros. Dios está esperando eso de nosotros. Sí, Dios quiere que nosotros estemos entusiasmados. Sí, Dios quiere que estemos emocionados por servirle, por hacer las cosas. Pero recuerde, mi querido, lo que Dios está buscando es obediencia. Obediencia, no un método. No un método. ¿Por qué? Porque tú te vas a dar cuenta que lo que Dios había instituido antes era algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente. Y después lo vamos a revisar bien. Pero el que ellos hagan las cosas mal de acuerdo a sus propias intenciones, a sus propios deseos, con solo entusiasmo, ¿no es cierto? Y con no considerar a Dios, produce una catástrofe. Produce una catástrofe. Fíjate lo que pasa, lo que sigue, dice, pusieron el arca, versículo 13, de Dios sobre un carro nuevo para que perdón, eso ya lo leímos. 5. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi se volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Qué terrible, qué terrible. Qué impresionante, mis queridos, pensar en esto. Todo alegría, todo canto. Y de repente, ¿no es cierto?, alguien que toca el arca para impedir que se caiga, ¡pum!, cae muerto ahí mismo. Usa no era cualquier persona. ¿Sí? Dale una. Usa no era cualquier persona. ¿Quién era Usa? ¿Quién era Usa? Un sacerdote. Usa era un sacerdote. Él sabía perfectamente cómo hacer las cosas. Él sabía perfectamente, y lo había escuchado de Abinadab, no puedes tocar el arca. Ellos la veían, ellos estaban ahí porque estaba ahí en su casa el arca. Y el arca no se podía tocar. Ahora, a mí me surgió inmediatamente, sin haber estudiado, estando haciendo la lectura nomás. ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que quiere hacer el pobre Usa es evitar una catástrofe mayor. ¿Qué pasa si el arca se cae? Se rompe. Entonces el pobre hombre tomó el arca. Voy a ser un héroe, ¿o no? Claro. Seguro que ni lo pensó. Agarró el arca para que no se cayera, porque si se caía se rompía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Y ¿sabes? Estamos hablando de no entender a Dios, no entender la presencia de Dios, no entender quién es Dios. Era un sacerdote, él sabía perfectamente cómo hacer las cosas. Sin embargo, él tocó el arca, evitó que se rompiera. Pero ¿qué más da, mi querido? Era un pedazo de madera con un poco de oro. ¿Eso era la presencia de Dios? ¿El arca era la presencia de Dios? No, no. Mi querido, Dios está esperando de nosotros obediencia, no buenas intenciones. Obediencia, no buenas intenciones.
No, yo no puedo presentarme ante el Señor y decirle, Señor, yo tenía todas las intenciones y todas las ganas de hacerlo. Y Dios me va a decir, pero no, ahí está la instrucción. No lo hiciste. No lo hiciste. Este hombre no entendió quién era Dios. No entendió la santidad de Dios. Y lo vio reflejado simplemente en un mueble. Y por eso les digo, un poco de madera tapada en oro. Y este hombre que no entendió la santidad de Dios, que no comprendió cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona, fue enfrentado directamente por Dios. Y al tocar el arca, él, ¡pum!, cayó muerto inmediatamente. ¿Cuántas veces, mis queridos, cuántas veces no nos hemos puesto delante de Dios con buenas intenciones, con emoción, pero sin entender absolutamente nada de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor? Recuerda, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿En qué se complace Dios? ¿En los sacrificios? ¿En lo que le dijo Samuel a Saúl, recuerda? ¿Se complace Dios en los sacrificios, en los holocaustos? No. ¿En qué se complace Dios? En la obediencia. Obediencia. No importa lo que tú hagas, si tú no obedeces a Dios, ¡pum!, el juicio de Dios cae. Es así. No es que les va a caer un rayo, no se preocupen. No es que nadie va a caer, nos vienen a su lado a ver si alguien cae muerto al lado suyo, ¿sí? Pero Dios actuó de esa forma allí ese día porque quería mostrar esta gran verdad. Y esto provocó algo impresionante. ¿Qué provocó en David? Fíjate que continúa diciendo. Entonces, versículo 8, David se enojó. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David, versículo 9, tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él hasta la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, geteo. David reacciona con temor, con frustración. Y esto provoca una pausa de 3 meses. No 3, 3. 3 meses. Mientras David estaba frustrado, enojado, no sé qué otra emoción podría tener, ¿no es cierto? Porque todo sale mal. Del otro lado estaba la casa de Obed-Edom, donde fue llevada el arca, que empezó a ser bendecido. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios y sin duda Obed-Edom entendió qué es lo que significaba hacer las cosas bien para Dios. Y cuando David se enteró de esto, cuando a David le dijeron, oye, Obed-Edom está prosperando, dijo ya, ahora sí, después de 3 meses, las cosas ya se enfriaron un poquito, vamos a volver a buscar el arca. ¿Sí? Vamos a volver a buscar el arca. Pero David dijo, vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a hacer las cosas diferentes. Yo los quiero invitar, si alguien me quiere ayudar con voz fuerte, a leer un pasaje de la Biblia. ¿Quién quiere? ¿Ya? Atrás tuyo, levantarlo primero, la mano. Ahí, sí. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 13 al 15. ¿Sí? Primera de Crónicas
15, 13 al 15. ¿Ya? Fíjense, Crónicas, antes que lea, Crónicas es el pasaje paralelo que cuenta la misma historia, ¿sí? Pero una diferente versión. Aquí vamos a ver que David le está hablando a los levitas. El libro de Crónicas yo se los puse en la primera cartilla que le entregué. Cuando le entregué la cartilla de introducción, hicimos algunas diferencias entre los libros de Samuel y los libros de Crónicas. El libro de Samuel muestra la dura realidad de David, sus pecados, ¿sí? Sus luchas. Crónicas nos presenta a un David más especial, ¿no es cierto? No habla mucho de sus pecados y sus errores. Realmente no habla nada de sus pecados, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué dice Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 13 al 15? Muy bien, fíjense. ¿Cómo lo hicieron? Conforme a la palabra de Dios, como Moisés lo había ordenado. Antes David le dice, ustedes no llevaron, está hablándole al sacerdote, ustedes no llevaron el arca, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? La subimos a un carro y Dios nos castigó por eso. Ahora la vamos a hacer bien, lo vamos a hacer como Dios lo manda. ¿Y cómo lo manda Dios? Es al hombro, mi cabrito, al hombro, ¿cierto? El arca tenía unas argollas en las 4 puntas, en las 4 esquinas, y por esas argollas se pasaba una vara, y esa vara, ¿no es cierto?, ellos la tomaban y cargaban el arca con esa vara y tenían que llevarla al hombro. Mi querido, yo quiero hacerte pensar en esto. ¿Qué era más cómodo para ellos? ¿Qué era más cómodo? Tráete la camioneta, por favor. Jesús nos presta la camioneta. ¿Sí? Ahí si alguien necesita camioneta. No. Sí. ¿Qué era lo más cómodo? Subirle al carro y que suba. ¿Quién hace fuerza? Los bueyes, ¿sí? Los pobres animales, no. Pero nosotros vamos al lado cantando, celebrándose. Pero Dios le dice, no funciona así. No funciona así, queridos. Cuando nosotros queremos obedecer a Dios y hacerlo de verdad, no buscamos nuestra comodidad. No buscamos lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos acomoda, lo que nos es más fácil. ¿Qué hacemos? Obediencia, absoluto. Solo obediencia. Si Dios dice hay que trasladarla en el hombro, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Olvídate de los carritos, olvídate de los bueyes. Al contrario, David, ¿qué hizo? Sacrificó los bueyes. Y vamos a subirlo como Dios quiere. Basta de comodidad. Basta de querer hacer las cosas a nuestro modo. Basta de buscar la facilidad para servir al Señor. Lo que Dios quiere es obediencia. Nada más que eso. Y si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios como Dios quiere ser obedecido, no vas a poder hacerlo. No vas a poder servir al Señor. No vas a prosperar en tu camino. Es lo que le dice a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios
estará contigo donde quiera que vayas. Pero antes le había dicho que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y qué? No. ¿Y harás? Conforme a todo lo que en él está escrito. Si no es simplemente leer, es obedecer, es hacer. Eso es lo que Dios quiere, mis queridos. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos sirviendo a Dios, Dios nos va a bendecir. Pero aparece aquí en escena otro personaje. Fíjense, versículo 16. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Lo menospreció en su corazón. ¿Quién era Mical? No me diga la hija de Saúl si ya saben. ¿Pero quién era Mical? ¿Ah? La primera esposa de David. ¿Sí? Hija de Saúl. David se la había ganado. ¿Sí? ¿No es cierto? Saúl quería engañarlo en cierta forma y lo mandó. Si quieres a Mical, tienes que traerme. ¿Cuánto? 100 prepicios de filisteo. ¿Cuántos trajo David? 200, ahí tení. Toma. Y se la llevó. ¿Sí? Y después, ¿no es cierto? Después de todos los conflictos y las situaciones que vivieron Saúl y David, terminaron separados. Cuando David es puesto como rey en Judá, recuerdan que vino el general del ejército de Saúl a querer hacer las paces con David, a unificar. Y David, ¿qué le dice? Bueno, tráeme a Mical. Y ahí voy a saber si estamos hablando. Ahí estaba Mical. Pero fíjense, cuando Mical vio a David danzar y honrar a Dios y estar contento por lo que estaba pasando, ¿qué es lo que pasó en su corazón? Lo menospreció. Lo menospreció. Y vamos a saltar unos versículos, hasta el versículo 20 dice, fíjense, pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? ¿Sí? ¿Cómo se ha distinguido? ¡Qué lindo! ¿Se dan cuenta de la ironía? ¿Cómo se ha distinguido? ¿Cierto? Es como cuando le dicen, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. La que se mandó el niño, mire, tan bonito. Tú lo has escuchado millones de veces, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Cómo? ¿Cómo se distinguió el rey? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un insensato. Hoy lo que menos le dijo que era bonito, ¿te das cuenta, no? Actuaste como un insensato. David, fíjate la respuesta de David, porque es bien interesante esto. Dice, versículo 21, y David dijo a Mical, esto fue delante del Señor. Paren ahí. Fíjate, esto fue delante del Señor. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice eso? ¿Qué le estaba reprochando a Mical? Exacto, eso. Oye, todo el mundo te vio haciendo esto, qué vergüenza, David. Y David le dijo, de ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto es ¿para quién? Para Dios. No es para las personas que están mirando. Esto es para Dios. Esto es para el Señor, mis queridos.
cuántas veces nosotros no estamos haciendo cosas por el que dirán? Más preocupado de los que están a mi alrededor, más preocupado de mirar en forma horizontal que tener mis ojos puestos en el Señor. Y nos avergüenza hacer cosas y no hacemos cosas. ¿Por qué? Por el que dirán. Porque hoy, ¿qué va a pensar la gente de mí? Yo soy el rey. No, esto lo hice por el Señor. Esto fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. No me importa el que dirán. Esas son las palabras traídas al hoy, ¿no es cierto? No me importa el que dirán. Yo lo estoy haciendo para Dios. Lo estoy haciendo para Dios. Y si mi estatus se va al suelo, ¿qué importa? Lo que importa es que yo estoy dando gloria a Dios. Y eso es, mi querido, lo que tenemos que meternos en nuestra cabeza siempre. Comenzamos hablando de que el único que tiene la corona, ¿quién es? Dios, el soberano, el Dios todopoderoso. Y lo demás, somos todos plebeyos aquí. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Y yo no tengo ningún estatus delante del Señor. Tú puedes ser un gerente, puedes ser un ejecutivo, puedes ser el dueño de una empresa, no sé. Ponte el título que quieras que el mundo te ponga. Pero eso no vale nada frente al Dios Todopoderoso. Para terminar, avancemos hasta las preguntas, ¿no? ¿Sí? Para terminar, quiero dejarte pensando en tres cosas. Que son tres preguntas de reflexión. ¿Sí? Basados y pensando en lo que hemos hablado hasta el momento. Pregunta número 1. ¿Estamos buscando realmente la presencia de Dios o solo bendiciones? ¿Estamos buscando verdaderamente la presencia de Dios o solamente nos interesa recibir las bendiciones? Porque si quieres eso, yo te puedo dar una dirección. Alameda con Molina. ¿Sí? Alameda con Molina. Tú vas a ver una iglesia grande, ¿no es cierto?, que tienen grandes carteles que dicen, ¿buscas el éxito? ¿Sí? ¿Quieres conseguir lo que quieres? Allá. ¿Sí? Ahora, eso no es muy bíblico, queridos. Porque si tú buscas a Dios solo por las bendiciones, vas a estar más cerca de ser Asa, ¿cómo se llama? Usa, estoy cambiando de nombre, Usa, que Obededom. ¿Sí? Dios quiere que lo busquemos y que lo busquemos con el corazón, que lo busquemos para tener comunión con Él, para que mi relación con Dios sea lo que fortalece mi vida. Lo que yo puedo obtener de Dios no es lo central. ¿Dios me puede bendecir? Sí. ¿Dios me quiere bendecir? Sí, por supuesto que sí. Pero yo lo voy a buscar con mi corazón, queridos. Y no voy a buscar migajas. Porque las bendiciones pueden ser migajas. Lo que yo quiero es tener una comunión plena con Dios. Comunión plena con Dios. Implica que yo voy a escuchar a Dios y yo voy a obedecer su palabra. Voy a obedecer su palabra. ¿Estamos obedeciendo a la manera de Dios? ¿O estamos, comillas, usando carros nuevos?
Porque, mis queridos, muchas veces estamos buscando nuestra comodidad, estamos buscando métodos no bíblicos, como los que encontramos ahí. ¿Por qué? Porque el camino es más corto, es más cómodo, más sencillo. Pero recuerden, el Señor nos dijo, en el mundo, ¿qué vamos a tener? ¿Bendiciones? ¿Alegrías? No, en el mundo, ¿qué tendremos? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Porque, mis queridos, el mundo ni al Señor lo recibió, porque no me va a recibir a mí. ¿Sí? Tercero, nuestra adoración genuina y humilde es solo a una apariencia religiosa frente a los demás. ¿Es humilde, genuina o es simplemente una apariencia? Porque ahí está, ¿no es cierto? ¿Quién eres? ¿Un David o una Mical? No hay puntos medios para Dios. No hay puntos medios para Dios. ¿Eres o no eres? Recuerda siempre eso. Para Dios no hay puntos medios. ¿Eres o no eres? ¿Eres de verdad? ¿Eres de verdad? Si eres de verdad, hay que someterse al Señor, obedecer su palabra y no buscar las cosas fáciles. La última, y sí, la presencia de Dios vale más que nuestra reputación. Recuerda esto, que Dios esté conmigo, que yo pueda tener una comunión íntima y una relación plena con el Señor, a lo que el mundo piense de mí. Si el mundo piensa que tú eres un fanático, si el mundo piensa que tú eres un canuto, ¿no es cierto?, un primitivo de otro mundo, gloria a Dios por eso. Lo soy. ¿Por qué? Porque yo quiero estar bien con el Señor y obedecer su palabra. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque ella nos insta cada día a poder obedecerle y hacerlo bien, buscando el honrarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por la vida de David, un hombre conforme a tu corazón. Pese a sus equivocaciones, pese a sus errores, siempre buscó el tener una relación plena contigo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a llegar a ser ese hombre, esa mujer conforme a tu corazón. Te honramos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.